¿Alguna vez perdiste algo o alguien y hoy te está pesando en el corazón el no haberlo aprovechado o el no haberle valorado? Hay una expresión por ahí muy coloquial que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos hoy. Yo creo que una de las cosas que nos trajo la pandemia, de lo bueno que podemos rescatar, es el darnos cuenta cómo vivíamos la vida y ese freno de mano que la pandemia colocó delante de nosotros nos hizo darnos cuenta de que teníamos nuestra agenda, de que íbamos muy rápido, de que nos habíamos olvidado de que era lo urgente, lo importante. Cada vez más nos metimos en el trabajo de cabezas, buscando sustento, buscando dinero, porque se nos cambió las prioridades y pensamos que el dinero es importante. Bueno, si hay que traer dinero a la casa, ¿verdad? Pero nos desenfocamos y antes de la pandemia vivíamos tan mal. Te lo puedo decir así porque, bueno, no exactamente yo vivía mal. Doy gracias a Dios porque Él transformó mi vida. Pero con cada consejería me daba cuenta antes de la pandemia que muchos perdieron el rumbo y que dejaron llenar su corazón de tantas cosas malas que este mundo les pudo ofrecer, que nos olvidamos de llenarnos de Dios y nos desenfocamos del propósito de lo que era realmente importante. Nos fuimos detrás de lo que no era importante. Y entonces, hogares destruidos, hijos lejos de casa, matrimonios acabados, a punto de destruirse, empresas a punto de cerrar y muchas más otras cosas que le podemos añadir a la lista de situaciones que se añadieron y que solamente pudimos darnos cuenta que no eran correctas cuando nos encontramos de frente con esa pared llamada COVID-19 que nos mandó a encerrarnos en casa y a darnos cuenta lo que es realmente importante. Estoy hablando a gente que llegaron a un momento en acomodarse tanto a lo que este mundo les vendió que olvidamos lo que es realmente bueno. A lo malo comenzamos a llamarle bueno y a lo bueno comenzamos a llamarlo malo. Y nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar. ¿En qué momento nos perdimos? Y luego comenzar a notar la ausencia de lo realmente importante. Fue lo que nos llevó o lo que nos debería llevar a levantar nuestra mirada al cielo y reaccionar. Sin embargo, me doy cuenta que algunos reaccionaron y otros no. Algunos promesas que hicieron solo fueron palabras que se las llevó el viento, porque al Dios cumplirle tantas cosas, simplemente se olvidaron. Otros, al despedir un ser querido por esta pandemia y ser golpeados, prometieron tantas cosas y luego al final, después de 2, 3 meses, bajaron la guardia, se olvidaron de sus promesas, se olvidaron del dolor causado frente a un cajón por esta pandemia. Y claro que sí, mis amados amigos, la vida continúa, claro que sí. Pero no debería continuar de la misma manera. No por una ausencia, sino por una reflexión de un cambio de hábito, de un cambio de vida, de un cambio de dirección. Pero no, simplemente nos quedamos allí. Y hoy, después de 2, 3 meses de experiencias duras, en donde muchos prometieron por algún remordimiento no volverlo a hacer y cambiar, a los 3 meses la idea de cambio se olvidó
y siguieron con los mismos hábitos, el mismo pecado y responsabilidades, tomando malas decisiones. ¿Cuánto nos duró la reflexión? Horas, días, segundos. Y está bien que me digas que la vida continúa, pero pienso que si Dios está en nuestro corazón, no debería continuar de la misma manera en la que la vendríamos llevando. Así que cuando esto sucede, nos pesa y comenzamos a realmente pensar, ¿por qué no valoré? ¿Por qué no escuché? Y bueno, estoy aquí para decirte, el pasado no se puede cambiar. Ya sucedió. Lo que Dios sí puede restaurar es tu presente, para que sueltes lo que pasó y darte una nueva oportunidad para que avances hacia su propósito eterno. Así como lo oyes, hay una nueva oportunidad, hay un perdón. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay una nueva oportunidad de parte de Dios, pero no depende de Él, depende de ti, depende de mí, la decisión que querramos tomar. No llegar al punto de tener que repetir estas palabras o completar el texto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un hombre llamado Sansón, ya he hablado de él. Y quiero tocarte en Jueces capítulo 16, verso 20. La parte B, la segunda parte de este versículo, la parte B de este versículo, que me lleva a reflexionar tanto. Porque muchas veces lo que sucede es que nos acostumbramos tanto a todo que terminamos perdiéndolo sin darnos cuenta que lo hemos perdido. ¿Cómo así, pastor? Mira, le pasó a Sansón. Dice en el verso 20 que cuando Dalila gritó, Sansón, los filisteos vienen sobre ti, ya Sansón le había revelado su secreto y su debilidad a Dalila. Una decisión equivocada. Sansón pensaba que como Dios lo había llamado para ser juez de Israel, todo el tiempo Dios iba a estar con él, no importando las malas decisiones que tomaran. Al final y al cabo Dios me llamó, al final y al cabo Dios me designó como juez, así que Él me tiene que respaldar. Ay, en qué grave error caemos cada vez que expresamos o hablamos de esta manera. Es que Dios me tiene. No, Dios no tiene nada, mi amado amigo. Ninguna obligación Él tiene sobre ti. Pero es que Él prometió estar contigo. Pero eso no garantiza que Él te va a respaldar en todo lo que tú deseas. Si tu corazón no está sujeto, escúchame bien, si tu corazón no está sujeto a su voluntad. Y así como está contigo, Dios está en todas partes. Pero si no escuchas su voz, es como si no lo estuviera. No porque Él se ha alejado, sino porque tú determinaste apagar la voz de la conciencia, tú determinaste apagar su voz, tú determinaste hacer lo que tú querías. Al final y al cabo es tu vida y nadie te va a enseñar cómo vivirla. Eso es lo que has pensado. Y apagaste la voz de Dios en tu vida. Tratas de convencerte todos los días de que Él está contigo y piensas que eso es fe, pero sin embargo apagaste la voz de Dios para corregirte. Y al final nos pasa como Sansón. O Dios nos guarde. Puede llegar a pasarnos como Sansón. Dice que cuando los filisteos venían sobre él y él se despertó, él pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. O te pongo unas palabras más sencillas. Yo sé que Dios está conmigo y haré como antes. Me voy a levantar otra vez y voy a vencer. Pero mira lo que dice más adelante. Pero. Y ese es un pero complicado. Pero que muchas veces, si nos apartamos, nos alejamos de la presencia de Dios, mis amados amigos, es un pero que nos va a doler. Sin embargo, hoy está la oportunidad de que ese pero no suceda. Mira lo que sigue diciendo. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado.
Una vez que Sansón cayó rendido y confesó su debilidad a Dalila, totalmente lo contrario a lo que Dios le dijo que debía hacer, la presencia de Dios se alejó de Sansón. Ahora alguno dirá, bueno, esto pasó con Sansón, cayó ante la tentación. No nos vayamos muy lejos. Te puede pasar a ti con el ministerio, con tu servicio a Dios. Enamorarte tanto del ministerio, de la unción y del servicio a Dios, que te estás olvidando del dueño del servicio, del dueño de la unción y del dueño del llamado. Y caemos en ese error. Pensamos que hacer y dejar de hacer y meternos en 50,000 actividades de lunes a lunes, eso es agradable a Dios. Pero ¿qué tan agradable es? ¿Estás seguro de eso? Marta tenía una buena intención al atender a Jesús, pero María tuvo el mejor momento porque entendió lo que Jesús quería que hiciera. No se trata de cuánto hacemos, sino cuánto dedicamos para escuchar y obedecer a Dios, porque Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Y llegamos al punto de acostumbrarnos tanto al ministerio, porque sé predicar, porque ya aprendí esto, porque sé teología, y nos confiamos tanto en el culto que lo hacemos mecánicamente y como algo tradicional. Y pasa el tiempo y se oye lindo, pero Dios nunca estuvo allí. Va a aparecer como Apocalipsis en el capítulo 2, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo así que Jesús está a la puerta de la iglesia y llama? Y entonces, cada vez que se hacía culto, ¿dónde estaba Dios? Buena pregunta. Esto debería hacernos reflexionar, porque cuando Sansón despertó y pensó que tenía el respaldo de Dios, Dios lo había abandonado y él ni siquiera se había dado cuenta. Qué triste es esto. Que no te pase, por favor, que no nos pase, Dios amado. Que nos acostumbremos tanto al culto, a la tradición, a las maneras y a las formas, que nos olvidemos de la base, de lo más importante. Y no nos agarre por sorpresa que al final Dios nos diga, nunca estuve contigo y nunca te conocí. Necesitamos meditar para que luego no terminemos con las manos en la cabeza diciendo, ¿y en qué momento se fue la unción? ¿O en qué momento se acabó el ministerio? ¿En qué momento fracasé? Cuando decidiste olvidar lo que Dios te había dicho, cuando decidiste andar en pos de tus caminos, tú mismo abandonaste a Dios. Pero si estás recibiendo esta palabra, Él te espera con los brazos abiertos. Todavía hay una nueva oportunidad, pero te toca a ti tomar la decisión. Solo necesitas confesarlo, un verdadero arrepentimiento y unas cortas palabras, pero sinceras, en las que le digas a Dios, perdóname, vuelve a ser mi Señor y mi Salvador. No nos conformemos. Y por favor, iglesia y amigo que me escuchas, porque el hecho de que te esté yendo bien y que estás disfrutando de muchas cosas no quiere decir que estás en el reino de Dios. Tú puedes disfrutar de las bondades del rey y puedes disfrutar de las bondades del reino, pero que estés en el reino es otra cosa. Puedes ir a culto todos los días, pero que seas aprobado por Dios es otra cosa. Que no nos pase como Sansón. Meditemos en eso hoy. Porque sin la presencia de Dios, mis amados amigos, nada tiene sentido y nada podríamos hacer. Padre, oro por cada persona que está recibiendo esta palabra. No sé cómo se encuentran, si desanimados o contentos porque quizás la vida les ha cambiado y han recibido buenas noticias. Sea lo uno o lo otro, sea de un lado bueno o sea el otro extremo de algo malo. Ayúdanos a pensar. Si estamos viviendo la vida como Sansón, acostumbrados a todo, de tal manera que ni siquiera nos hemos dado cuenta
que ya la unción se fue o estamos a punto de perderla. Ayúdanos a ver y que hoy estemos dispuestos a recibir y a entender, Señor, y a entender que no es tanto la obra, que tú, que eres el dueño de la obra, eres más importante. Señor, ayúdanos a volvernos a enfocar en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Tienes redes sociales? Te invito a que me sigas en TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentras como Pastor Elías HC. Y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Se llama Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte. Un abrazo. Bendiciones.